alaben su grandeza sin igual. Alaben su santo nombre. Alábenlo por sus obras poderosas. Que todo lo que respire alabe a Jehová. Buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias a Dios que nos ayuda y nos anima a seguir conectados como cada domingo para seguir conociendo y aprendiendo más de Dios. El día de hoy quiero compartirles un versículo bíblico que lo encontramos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos enseña a que no nos amoldemos de este sistema. Nuestra prioridad no debe estar en las cosas de este mundo, que solo nos trae engaño, distracción y sufrimiento, sino que nuestra mente debe ser renovada y sometida a la voluntad de Dios. Y para que esto ocurra es por medio de su palabra. Esa palabra que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, es la que va a producir esos cambios y esa transformación que tú y yo necesitamos. Hermanos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La palabra que es Dios es más que suficiente y es todo lo que necesitamos. Estemos expectantes a lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Buenos días familia, damos gracias a Dios por permitirnos estar unidos una vez más, meditando en la palabra y adorando al Señor. Tú vivo estás en mi corazón, ya no hay temor en tu gracia, tu libertad me rescató. Perdido estaba y te encontré, yo clamo a ti y respondes, perfecto amor, perfecto amor. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor, nueva vida encontré en ti. Tú secas todas mis lágrimas y calmas toda tormenta. Conmigo estás, conmigo estás. Tu luz irrumpe en la oscuridad. Si débil soy, tú eres fuerte. Eres mi Dios, eres mi Dios. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor, nueva vida encontré en ti. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor, nueva vida encontré en ti. Oh, 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 oh. No me dejas y nunca fallas, lo que soy es tuyo por siempre. No me dejas y nunca fallas, te seguiré. No me dejas y nunca fallas, lo que soy es tuyo por siempre. No me dejas
cargaste con tu amor, nueva vida encontré en ti. Oh, 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 oh. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos reunidos nuevamente por este medio, expectantes siempre porque la palabra de Dios está hablando en nuestra vida, la palabra del Señor trae esa dirección que cada uno de nosotros necesita en esta vida llena de tantas cosas, en el sistema de este mundo que día a día está bombardeándonos o transmitiéndonos muchas cosas acerca de lo que tenemos que hacer o acerca de lo que necesitamos. Así que oremos por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra que es compartida en este tiempo. Es tu obra, Señor, es lo que tú, Señor, estás hablándonos por medio de tu palabra. Señor, gracias, gracias. Que este tiempo sea un tiempo que tu palabra abra nuestro entendimiento, que tu palabra haga aquella obra que solamente tú lo puedes hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor, nos estaba mostrando siempre acerca de cómo está el corazón del hombre, cómo Dios obra en el corazón del hombre y cómo realmente Dios bendice la vida del hombre. Y cuando hablamos acerca de cómo Dios bendice al hombre, cómo Dios bendice al creyente, ¿verdad? Cómo Dios bendice a aquella persona que Dios ha traído, cómo Dios derrama su bendición sobre su vida. Usualmente el hombre está pensando, el hombre que camina en este mundo donde no conoce a Dios, está siendo llevado por el sistema de este mundo. Usualmente el hombre tiene el pensamiento de que la bendición de Dios son las cosas materiales, son el dinero, son las posesiones, los bienes que capaz que en esta vida podrá adquirir. O en muchas ocasiones está pensando acerca de las muchas empresas que podrá capaz adquirir, crear, emprender en esta vida, ofreciéndole a esta persona una estabilidad económica, capaz un ingreso de sus finanzas altas. Y ciertamente creo yo que toda persona queremos que acontezca eso en nuestra vida, pero lo cierto es que Dios va a hacer una obra impresionante y maravillosa en el corazón del hombre. Una obra de adentro hacia afuera. Una obra para que el hombre no caiga en los errores que usualmente el hombre de este mundo está cayendo en esos errores, donde pone su confianza en las cosas que ve, donde el hombre pone su confianza en las cosas que está obteniendo en su vida acerca de las cosas materiales o del dinero. Y cuando esas cosas desaparecen o se van, esta persona cae en un estado de depresión o inclusive por la impresión que tiene en su caminar, en su vida diaria, empieza a tener muchas enfermedades. La palabra del Señor empieza a mostrarnos una verdad interesante acerca de cómo Dios bendice al hombre. Pero lo que también conocemos o lo que hemos visto en otras ocasiones es cómo aquel creyente que aquella persona que ha estado pasando alguna circunstancia económica, financiera o un problema laboral en su vida, y cuando de una forma u otra ya no sabe qué hacer y pone su mirada y empieza a mirar o empieza a oír la palabra en su vida y empieza a asistir a una congregación, para esta persona su problema o el gran problema que está atravesando en su vida es aquella circunstancia financiera, es aquel problema laboral, es aquella escasez económica, y está simplemente esperanzándose o pensando en solucionar aquel problema. Y ciertamente toda persona está pensando en cómo solucionar aquel problema cuando está enfrentando ese tipo de circunstancia. Pero lo cierto es que Dios hace una obra en la vida del creyente para que empiece a ser movido de otra forma. Pero lo que usualmente vemos en un comienzo
en aquella persona que está iniciando, que está empezando a oír la palabra en su vida, en la mente de esta persona, por enfrentar aquella circunstancia, está simplemente pensando en cómo solucionar aquel problema que él cree tener o que ella cree tener. Lo cierto es que si la palabra no está siendo oída en esa vida, si la palabra no está ahondando en ese corazón, si la palabra no está abriendo el entendimiento de esta persona, cuando esta persona obtenga el dinero que necesita, cuando esta persona obtenga capaz el trabajo que está esperando, cuando esta persona obtenga capaz tiempos donde esta escasez desaparezca y empieza a aparecer una abundancia, ¿no?, de bienes capaz o una estabilidad económica en su vida, si la palabra no ha sido oída sobre este corazón, si la palabra no ha sido ahondada en este corazón, lo que usualmente se ve en este tipo de personas que empiezan a asistir a una congregación es que después, poco a poco, dejan de asistir. Poco a poco les cuesta ir a la iglesia o les cuesta leer la palabra porque no están entendiendo o no han entendido que realmente el problema que él o ella está enfrentando, la raíz del problema que hay en su vida, no son las cosas externas, sino se encuentra en su corazón. Solamente por la palabra el hombre va a poder conocer y comprender aquella realidad en la que se encuentra él, aquella condición espiritual que se encuentra en su vida. La palabra del Señor es aquel espejo que da a conocer acerca de cómo se encuentra el estado interno de aquella persona, de cómo se encuentra su corazón delante de Dios. Solamente por la palabra del Señor el hombre va a poder conocer aquella realidad y por la palabra del Señor va a poder conocer la verdad y va a poder nacer a esta verdad y va a caminar en esta verdad. Ahora, cuando empezamos a mencionar esta palabra acerca de cómo Dios bendice al hombre, cuando empezamos a pedir una bendición de parte de Dios a nuestra vida, y vamos a hablar para el creyente, para aquellas personas que Dios ha traído, que Dios ha alcanzado, y que la vida de cada persona que Dios ha traído está en las manos del Señor. Y ciertamente Él tiene el control de todas las cosas que pueden pasar en aquella persona, que pueda pasar la vida de aquella persona que Dios ha traído. Y lo cierto es que cuando el creyente empieza a pedir una bendición de parte de Dios, Señor, bendice mi vida, Señor, bendice mi caminar, ¿cómo estamos pensando? ¿Qué es lo que el creyente usualmente piensa? Si hemos mencionado que el hombre que camina en este mundo piensa acerca de las cosas materiales, acerca de las cosas externas, que esa es la bendición de Dios. Si hemos hablado de aquella persona que camina en este mundo que no tiene conocimiento de la palabra, piensa de esta forma. Ahora, aquella persona que Dios ha traído y aquella persona que está conociendo a Dios por medio de la palabra, si hay palabra en su vida, empezamos a entender por la palabra que las cosas que este mundo ofrece no tienen ninguna relación con la voluntad de Dios sobre la vida, sobre nuestra vida o sobre la vida de aquella persona que Dios ha traído. Y lo cierto es que debemos de preguntarnos acerca de cómo el hombre no pondrá su mirada, en las cosas que el sistema de este mundo le ofrece al hombre. Cómo el hombre no pondrá su mirada, no pondrá su atención, no pondrá la suma de su interés, no pondrá su enfoque en las cosas que este mundo le está ofreciendo como cosa para que esta persona esté totalmente bien, para que esta persona no le falte nada. Ciertamente el mundo te está diciendo muchas cosas que tú necesitas, cosas externas. Y ciertamente el hombre se está moviendo de la forma como el sistema del mundo quiere que el hombre se mueva. Pero hay una diferencia. Cuando Dios alcanza aquella vida, cuando Dios alcanza aquella persona, ciertamente hay una diferencia. Y la bendición de Dios, de cómo Dios empieza a bendecir la vida de aquella persona,
cómo Dios empieza a derramar su bendición sobre la vida de aquel o de aquella persona que Dios ha traído. Es algo maravilloso. Y la única forma que se va a dar, la única forma de que aquella persona va a poder ver esa bendición en su caminar, esa bendición real en su vida, es por medio de la palabra de Dios. Una de las preguntas que debemos de hacernos también es, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de qué es lo que realmente pasa en el corazón del hombre cuando hablamos de este asunto, de este tema? ¿Qué dice en Mateo 6, verso 24? Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El versículo te dice, el corazón del hombre no puede servir a dos señores, o amar al uno o menospreciará al otro, ¿verdad? La palabra nos enseña, o aborrecerá a uno o amará a otro. Y la palabra está hablando de que el corazón del hombre solamente va a poder hacer caso a una voluntad. Solamente va a poder hacer caso a una voz. Y dice acá en este versículo, y está hablando acerca de lo que es primero en el corazón del hombre. ¿Es Dios o son las riquezas que este mundo le ofrece? Las cosas que ese mundo le dice al hombre que esto es lo valioso para ti, esto es lo importante para ti, esto es lo que realmente debe de interesarte en tu vida, lo que es una riqueza para el hombre. Y lo que vemos en este versículo es que la palabra empieza a hablarnos de cómo se encuentra el corazón del hombre si no hay palabra en su vida. Ciertamente va a amar lo que ese mundo le está ofreciendo y va a menospreciar a Dios en su vida. Mucha gente puede decir por palabras, no, yo amo a Dios, no, yo obedezco a Dios, no, yo cumplo con Dios, pero si no hay palabra en su vida, realmente esas palabras son solamente palabras y no hay ninguna consistencia, o no realmente los hechos de esta persona no está hablando o no está realmente dando a conocer lo que está diciendo acerca de confiar en Dios. La palabra nos empieza a mostrar en este versículo de cuál es la voluntad que el hombre está haciendo. Aquel hombre que no conoce a Dios está simplemente siendo llevado por el sistema de este mundo. Y realmente, ¿cuál es la voluntad de aquel hombre que ha sido alcanzado por Dios? ¿Cuál debe de hacer la voluntad de este hombre? ¿Debe de hacer su propia voluntad, sus propios deseos? ¿O debe de hacer la voluntad de Dios en su vida? ¿Verdad? Y la pregunta que nos hacemos y que te hago es, ¿por quién o por qué estás siendo movido? ¿Por quién o por qué estás siendo movido? ¿Estás siendo movido por la palabra en tu vida? ¿O estás siendo movido por las cosas externas? ¿Qué dice Lucas 12, verso 15? Dice, y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué interesante versículo, que nos da a conocer que esta vida no consiste en las muchas posesiones que el hombre puede llegar a tener en esta vida. No consiste en eso. Y Jesús es claro en este versículo, ¿verdad? Las cosas materiales son necesarias e importantes en la vida. Claro que sí, son necesarias e importantes, ¿verdad? Pero tu vida o la vida de aquella persona que Dios ha traído, que Dios ha alcanzado, no debe de depender de esas cosas materiales, de esas cosas que este mundo ofrece. Realmente la tranquilidad de aquella persona que Dios ha traído, o la paz, no debe de depender de las cosas externas. Y la única forma de que esto se dé en la vida de esta persona, en la vida del creyente, es por la palabra continuamente oída sobre su vida. Donde la palabra hace una obra maravillosa en el corazón del hombre.
Pero estamos recitando algunos versículos para poder ver por la palabra qué es lo que la palabra dice acerca de las riquezas de este mundo, qué es lo que la palabra dice acerca del corazón del hombre. En Mateo 16, versos del 22 al 24 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué interesante versículo, ¿verdad? Aquel escenario donde Jesús está hablando con todos sus discípulos acerca de lo que le va a acontecer más adelante, que va a tener que padecer, que va a tener que morir en la cruz y resucitar al tercer día. Pedro escucha esto y simplemente le dice: Señor, que esto no te acontezca, Señor, que esto no te pase. Empezó a reconvenirle. Y Pedro se apoya y está mirando aquel escenario que Jesús está hablando conforme a sus pensamientos, conforme a su voluntad, conforme a lo que él cree que es mejor y conveniente, qué es lo que le debe pasar al Señor Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Jesús le dice, ¿no? Quítate delante de mí, porque me eres tropiezo. Y dice la palabra del Señor, y Jesús dice que aquel que pone su mirada en las cosas del hombre, le es tropiezo. Le es tropiezo. Y el siguiente versículo que Jesús menciona dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué interesante, porque en este versículo vemos que cómo el hombre está puesta su mirada en sí mismo y hacer lo que él o ella cree que es conveniente y cree que es mejor. Pedro está teniendo ese pensamiento, está mirando ese escenario de esa forma y para nada está mirando o entendiendo la voluntad de Dios que está hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Interesante cómo la palabra empieza a mostrarnos acerca de cómo se encuentra el corazón, cómo se encuentra la naturaleza del hombre. Y Jesús está siendo claro en el último versículo, en este pasaje, diciendo: el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Y está hablando de una negación total, donde el hombre por sus propias fuerzas no lo va a poder lograr, donde el hombre por su propia determinación no lo va a poder hacer. No va a ser original, no va a ser auténtico. Y Jesús está hablando acá de algo real que va a pasar en la vida del hombre. Y solamente va a pasar eso real en su vida por medio de la palabra oída en su corazón. ¿Cómo será real en la vida del creyente? Solo por la palabra oída, meditada, probada en el corazón del hombre. Y la pregunta que nos hacemos también en este escenario que estamos hablando es: ¿acaso Dios no sabe tu situación o no sabe la situación de aquella persona que ha traído? ¿Acaso Dios no sabe aquel escenario que esta persona está enfrentando? ¿Acaso Dios no sabe o no sabrá los escenarios que tú vas a enfrentar en tu vida más adelante? ¿Habrá algo que a Dios lo sorprenda? Ciertamente no. Dios sabe todas las cosas. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios eterno. Dios sabe lo que va a pasar de acá a una semana. Dios sabe los tiempos. Y ciertamente Dios nos ha traído y nos ha llamado para no ser movido por las cosas de este mundo, para realmente poner nuestra mirada en Él. Dios hará aquella obra. Para eso Dios nos ha traído, para que no seamos movidos como el mundo se mueve, para que el creyente no sea movido a diferencia de cómo el sistema de este mundo se está moviendo y cómo el sistema de este mundo lleva al hombre a que se mueva en su caminar diario, en su vida,
depende de las cosas externas, depende de las cosas materiales. Cómo la palabra del Señor hace una obra maravillosa en el corazón del hombre, para que el hombre no sea movido conforme al sistema de este mundo, para que el hombre empiece a caminar en contra de la corriente del sistema de este mundo y empiece a hacer la voluntad de Dios. Por eso dice en Lucas 12, del 29 al 31, dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Qué interesante versículo, ¿verdad? Cómo la palabra nos dice en este versículo, en todo el contexto de este versículo, está hablando de que el hombre no debe de afanarse, de que el creyente, aquella persona que Dios ha alcanzado, no debe de incurrir en el afán, en caer en el afán de esta vida, en no ser movido, preocupándose por el día de mañana, qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a pasar, cómo realmente se solucionarán los problemas que él o ella está viendo en su vida, sino está diciendo: pon tu confianza en Dios, pon tu confianza en Él. Pero eso no quiere decir que no hagas nada tampoco, que estés sentado en tu cuarto y simplemente no hagas nada y esperando que Dios arregle todas las cosas, porque Dios también nos dice en Proverbios que debemos de ser solícitos. Debemos realmente de ser solícitos en esta vida, en el trabajo, en los estudios, de ser solícito, de ser cuidadoso, de ser diligente, de ser precavido, de ser prudente en las cosas que estamos haciendo. En otro versículo nos dice que todo lo que hacemos, hagámoslo para Dios y no para el hombre. De todo lo que tú haces en tu trabajo, de todo lo que tú haces en tu vida diaria, hazlo como para Dios y no por el dinero y no por lo que te van a pagar y no como para el hombre. Y ciertamente cuando empezamos a entender que nuestra vida le pertenece a Dios, empezamos a honrar a Dios en cada área de nuestra vida. Pero solamente eso es generado y producido por la palabra continuamente oída en nuestro corazón, continuamente oída en nuestra vida. Y lo interesante que acá nos dice la palabra, ¿verdad? No pongas tu mirada en las cosas de este mundo. No pongas tu confianza en lo que posees o en lo que puedas hacer. No pongas tu confianza en tus pensamientos o en tu parecer. No te dejes llevar por las cosas que están a simple vista. Sean tiempos tranquilos, ¿verdad? Y de calma, o sean tiempos turbulentos y de presión en tu vida. No te dejes llevar por las cosas que están a simple vista. Tenemos que aprender, y ciertamente tienes que aprender a depender de la guianza, de la dirección, del consejo de Dios, de su palabra en tu vida. Y Dios nos ha traído, y Dios nos ha llamado para ello. La palabra de Dios. Dios mismo es quien va a obrar en nuestros corazones para vivir una confianza plena en Él, donde el hombre es bendecido, iluminado por la palabra de Dios y llevado a escenarios donde es la palabra manifestando lo que está guardado y oculto en su corazón, mostrándole a sus ojos y abriéndole el entendimiento para que comprenda aquella obra que Dios ha empezado y está haciendo en su vida, produciendo, creando una obra natural, una obra genuina, una obra auténtica en la vida del hombre, por la palabra oída continuamente en su corazón. Gálatas 6:14 nos habla de algo que Pablo está viviendo, de cómo Dios, por medio de su palabra, empieza a producir, empieza a crear, empieza a transformar el corazón del hombre. Dice Gálatas 6:14, en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Una mirada completamente diferente, un proceder de otra naturaleza, no la naturaleza del hombre, ¿verdad?
Porque la naturaleza del hombre, la tendencia que el hombre tiene es abrazar lo que el hombre está viendo. El hombre abraza las cosas externas, está siendo llevado por las cosas que acontecen en su vida. Pero acá vemos en este versículo que hemos leído una obra totalmente diferente. Una obra que es por la palabra, donde la palabra empieza a crear, a producir en la vida del hombre algo impresionante, que él simplemente deja de ser movido por las cosas de este mundo. Se pierde el interés y el mundo empieza simplemente a no influir el corazón o la mente del creyente, la mente del discípulo, porque Pablo está hablando algo que está viviendo y lo que la palabra nos dice en otro versículo. Y cuando empezamos a entender por la palabra de Dios en nuestra vida, de cómo Dios realmente está haciendo esa obra en nuestro corazón y a dónde Dios nos está llevando, cuál es la dirección que Dios nos está permitiendo ver en nuestro caminar personal. Es algo impresionante porque empezamos a entender y este versículo empieza a hacerse real en nuestro caminar. Juan 17, verso 16 dice: Jesús, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Jesús está hablando que nosotros no somos de este mundo. En otro versículo menciona que Él tiene moradas, lugares preparados para cada uno de aquellos que el Padre ha traído, ¿verdad? Maravillados de lo que Dios nos muestra, o llevados a hacer su voluntad de forma natural por la palabra en nuestra vida. En Filipenses 2, verso 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Interesante, porque la palabra nos menciona que estamos en ese mundo para ser como iluminares, para resplandecer. Y no es la luz del hombre, no es la luz de nuestra capacidad, no es la luz de nuestro buen comportamiento, sino es la luz de Cristo en nosotros. Como dice nuestro versículo, Cristo es esperanza de gloria. Y ciertamente es Cristo, por medio de su palabra, alumbrando y siendo luz en medio de ese mundo. Ese mundo necesita ser iluminado por la palabra. Solamente la palabra realmente va a hallar al hombre. Solamente la palabra de Dios va a hacer que el hombre vuelva al camino del Señor. Vuelva al camino de Dios. Una vida transformada no por la voluntad humana. Una vida transformada no por fuerza de hombre. Una vida transformada no por la capacidad del hombre. Esta obra es real y solo Dios lo puede hacer en tu vida. Una bendición real, una bendición genuina, una bendición auténtica, donde lo que Dios hace en tu vida va a perdurar, va a prevalecer, va a permanecer para siempre. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿estamos siendo bendecidos por Dios? ¿Estás siendo bendecido por Él? Dios bendice realmente por medio de su palabra, donde la palabra del Señor empieza a hacer una obra transformadora, donde el hombre empieza a mirar de una forma diferente lo que este mundo le ofrece. Hay cosas materiales que necesitamos, sí. ¿El dinero es necesario? Claro que sí. Hay cosas que tenemos que hacer en el trabajo, hay cosas que tenemos que hacer académicamente, claro que sí. Pero realmente de esas cosas no dependemos, sino empezamos a depender y aprendemos a depender de Dios por medio de su palabra, donde Dios empieza a ser lo primero en nuestra vida. Y Dios nos da la sabiduría para poder hacer las cosas que tenemos que hacer en cada área de nuestra vida conforme a su voluntad. La palabra nos dice en 1 Crónicas 4:10, un escenario donde un hombre está orando y Dios está respondiendo a esta oración. Dice
E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Interesante, ¿verdad? Cómo este hombre empieza a implorar a Dios y cómo Dios responde a esta oración. Y lo que Jabes está entendiendo es la necesaria dependencia de Dios en su vida. Dios libra al hombre de sí mismo para que no salga perjudicado. Donde el hombre no pone su mirada en las cosas que posee o que adquiere, sino es llevado para que haga la voluntad de Dios y esté puesta su mirada en Él. Una oración alineada a la voluntad de Dios es la que necesitamos levantar. Tenemos que aprender a orar, y para eso es importante la palabra oída abundando en tu vida, para que la palabra empiece a alinearte hacia la voluntad de Dios sobre tu vida. Así es que la mejor bendición, mejor dicho, la bendición de Dios es cuando Dios empieza a alumbrarnos para no estar abrazando nuestros propios pensamientos frente a aquel escenario que estamos viviendo, para no caer en la amargura, para no caer en el rencor, para no guardar muchas cosas que podamos ver, para no ser llevados a la tristeza, para no ser llevados simplemente a la desesperación, para que Dios empiece a librarnos, a limpiar nuestra mente de nuestros propios pensamientos, a que nuestro corazón sea santificado por la palabra y no abrazar nuestros propios argumentos, sino empezar a ser guiado por la palabra, empezar a ver esta vida y cada día de nuestra vida por medio de la palabra. Qué bendición tremenda de que Dios pueda alumbrarnos por la palabra en nuestra vida diaria y ver esa bendición y caminar en esa bendición. Es algo que solamente Dios lo puede hacer en nuestra vida, y es algo que Dios nos ha llamado a que realmente lo disfrutamos y lo contemplemos en cada día de nuestra vida. Así que yo te animo en esta mañana a poner nuestra confianza en Él, a realmente entender que la mayor bendición de Dios, que la bendición real de Dios se encuentra en su palabra. La palabra es la bendición derramada al hombre para que el hombre empiece a disfrutar de aquella bendición. Así que oremos por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder ser guiados por tu palabra, a poder ser dirigidos por tu palabra, a poder ser encaminados por tu palabra, Señor, y no abrazar nuestros propios pensamientos. De realmente, Señor, en el nombre de Jesús, de hacer todo lo que hacemos como para ti y no para el hombre. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia, Padre Santo. El Cordero que sufrió traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor.
unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. La muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, el Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Y mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Buenos días, hermanos, mi nombre es William Prado. El día de hoy les vengo a comentar dos importantes anuncios. El primero es el discipulado. Ustedes sabrán, el discipulado es una parte muy importante en la vida del cristiano. Es por ello que tanto el discípulo como el discipulador crecen en conocimiento de la palabra de Dios. Lo dice Mateo 28, del 19 al 20, y 10 discípulos. El segundo anuncio es los servicios que tenemos, que son los días jueves a las 7:30 y los domingos a las 11 de la mañana, en el cual compartimos por este medio la palabra de Dios. Los animo a que puedan suscribirse marcando la campanilla en la parte de abajo, y también que nos puedan seguir en nuestra red social Facebook, Misión Campeones para Cristo, San Juan del Urigancho. Muchas gracias, que tengan buen día.